Siempre me decía esas cosas como que es por su culpa, es que usted es muy lindo, que no sé qué, o de alguna forma se convirtió como cercana a la familia, no era un familiar. Me estaba vistiendo en el cuarto, me estaba cambiando y entraba. Me imagino que él al no ver como una reacción eh, fuerte mía de decir, oye, no, voy a decirle a mis papás o algo, entonces imagino que vio la oportunidad, ¿no? Por decirlo así. Solo me decía pues que es que usted es muy lindo y hágale, no se preocupe que eso es normal. Una vez una discusión de mi papá con mi mamá que le decía, es que usted lo consiente mucho, ese niño va a ser un afeminado, cosas así. Me dijo en los baños una cosa como de que es que esos shorts se le ven, o sea, intenté entrar al baño, pero pues no, me agarró el brazo. Y me dijo, venga que le va a gustar. Esta persona me dijo que a usted le gusta. Me aterraba mucho convivir con chicos más grandes que yo, o sea, mayores que yo. Eso no me gustaba. En el colegio no me gustaba, o sea, yo era solito. Sí, ya no me estaba pasando, pero bueno, ahora qué hago con lo que me pasó. Bienvenidos y bienvenidas a este programa que se llama Entre Máscaras. El objetivo de este programa no es hacer una entrevista psicológica, es más documental y educativo. Así que si ustedes necesitan ayuda, los invitamos a que vayan con un profesional. Agradecemos al invitado de hoy por acompañarnos en nuestro programa y también a la Óptica Marín aquí en Duitama por prestarnos su espacio. El día de hoy, nuestro invitado va a ocultar su identidad, así que lo llamaremos Adam. Adam, bienvenido. Este es tu Gracias. programa, este es tu espacio para que nos cuentes tu historia. Vale, muchas gracias por el espacio. Importante, creo yo, para los que hemos sido víctimas, contar. Y pues en este caso, tratar de dar como un contexto a lo que suele pasar muchas veces, que no se sabe, que no se conoce. Y muchas gracias por el espacio. Bueno, Adam, cuéntanos desde tu inicio, cómo pasó todo lo que ha venido ocurriendo en tu vida hasta el día de hoy, que ha desatado bastantes cosas en tu historia. Sí, pues eh, los primeros momentos difíciles, pues desde pequeño siempre fui un niño muy callado. Más o menos como cumplí 10 años es que empecé como a hablar bien, a comunicarme bien. Y esto fue como al comienzo, como a los 8 años, más o menos, 7 8 años, que recuerdo. Fue por parte de una persona que de alguna forma se convirtió como cercana a la familia, no era un familiar, pero pues motivos de trabajo de mi padre, o sea, hubo como esa relación de trabajo y luego se volvió un poco más como cercana a esa familia y esta persona pues se fue acercando a la familia pues de alguna forma, ¿no? Eh, sí, sí, explico pues que todo comenzó como porque al comienzo no fue una como tal, o sea, no hubo eh, entonces todo fue como escalando. Entonces más o menos esta persona era joven, no era una persona muy mayor, calculo yo en ese tiempo que 18 19 años más o menos. O sí, pues más o menos esa edad. Yo estaba muy pequeño, la verdad no era muy consciente de eso. Eh, Dada la relación que ya tenía previamente con mi padre, esta persona se hubo como que se unieron las familias, todo empezó como algo laboral, ¿no? Y luego fue haciéndose un poco más de confianza. Entonces, esta persona, no sé, se volvió como muy cercana a la casa, que podía llegar, o sea, al comienzo trabajaba mucho con mi papá. Eh, en el trabajo en ese tiempo era contratista. Entonces, pues hubo como esa oportunidad y entiendo yo que esa persona estaba estudiando en ese tiempo, entonces como le servía aprender el tema de eso, ¿no? Ujú. Entonces, así fue, creo yo que, o sea,
no, no, de chiquito pues no estuve muy bien enterado, pero con lo que supe después como que empezó así ese acercamiento, ¿no? Porque eh, fueron ya como más visitas constantes a la casa, ya como esa interacción inicial, ¿no? ¿Y tus papás nunca tuvieron como esa imagen de que de pronto él estaba yendo mucho a la casa, se estaba acercando mucho a ti? Curiosamente, no culpo a mis padres, pero hubo como un factor de, ¿cómo se dice? De que no estuvieron al pendiente de esa situación, porque para empezar soy hijo único, no tengo hermanos ni hermanas. Entonces, a la vez también era un niño muy callado, que me costaba mucho socializar con otros niños, etcétera, pues, de lo que recuerdo. Y, y pues mi padre no era una persona muy presente, mis padres en general, ellos muy ocupados en sus proyectos, en su trabajo, etcétera. Entonces yo normalmente estaba a cargo ya sea de alguien que me cuidara y, y pues no sé, en algún punto me imagino eh, que mi padre lo vio como que podría ser de ayuda, que yo tuviera una especie de un hermano mayor adoptivo, por decirlo así, no sé, porque tan así llegó la relación en confianza. Entonces supongo que a él le pareció bien que, porque como yo era un niño muy callado, no sé qué, o sea, tener una figura masculina presente en mi vida era como que me iba a ayudar, ¿no? Un hermano mayor. Sí, como un hermano, más o menos. Entonces, poco a poco se fue dando como ese espacio, esa, esa, esa cercanía, y pues al comienzo no fue algo muy agresivo, muy obvio, ¿no? Pues porque sí en algún punto sentí confianza con esa persona, o sea, siendo niño, o sea, me sentía bien, porque pues en general nunca había tenido también mucha interacción así con personas, ya sea con niños de mi edad o con personas mayores a mí, así que era algo nuevo para mí, ¿no? Y pues me hacía sentir como seguro, como cuidado, ¿sí me entiende? Como pendiente. Y al ser hijo único, obviamente uno siempre extraña la presencia de los papás. Y pues en mi caso, en ese tiempo, pues por su trabajo no la estaban. ¿Esta persona empezaba a quedarse en tu casa o simplemente iba de vez en cuando o iba todos los días a, a visitarlos? Al comienzo fue una relación como de a poco. Ujú. Y eran como de que mi papá le encargaba como de que vaya y me recoge al niño a la escuela, eh, lo lleva a la casa, o venga, esté pendiente de él un rato mientras hago tal trabajo o algo. Entonces, todo empezó así, ¿no? Entonces, fue como esa cercanía fue así, Ujú. muy esporádica de a poco. Y pues ya más adelante cuando yo me expresé un poco más cómodo con él y mis papás se dieron cuenta, entonces pues se confiaron, me imagino yo, ¿no? Sí. Dijeron como no, o sea, él se lleva bien con él, así que pues empezaron ya a que esta persona estuviera más pendiente. eh, a pesar de su estudio y eso, no sé cómo, pero como que buscaba la forma en estar ahí, ¿no? Como en ir a mi casa a ver qué, y como en algún punto mi papá dijo como de que mira, que cualquier cosa le dice a él o que él lo va a cuidar o lo va, no sé qué, o sea, como fui un niño muy tímido y callado y era muy sensible, entonces me imagino que mi papá tuvo esa perspectiva de que como, oye, no, esto se me está, el Sí, niño está demostrando, es muy delicado por decirlo así, ¿no? Como el término que se usa. sí. Entonces, una figura masculina le va a enseñar como a que sea hombrecito, Ujú. por decirlo así. ¿En qué momento empiezan, eh, no los como tal, pero sí el inicio en donde tú dices como, esto está raro? Eh, bueno, como a los 8 años, sí, más o menos a los 8 años. Eran incidentes muy leves, o sea, según yo, ¿no? O sea, era como Ujú. de que me estaba vistiendo en el cuarto, me estaba cambiando y entraba, y pues obviamente yo sin ropa o algo, o que me estaba duchando y entraba. Ujú. Y al comienzo fue así, ¿no? Como que, ay, no, discúlpeme, no sabía que estaba ahí, que no sé qué, o sea, todo empezó fue así, como... Y pues yo como ya sentía un poco pues, de confianza, o sea, a mí me parecía como que, ok, no pasa nada, o sea, ya, Normal. así, normal, o sea,
O sea, no entendía que eso estaba mal, o sea, ese tipo de acercamientos no estaban bien. Y ya era como de que, eh, sí, o sea, llegaba un punto en que cuando fue escalando en que no me importaba, por decirlo así, que él estuviera presente cuando yo me estaba cambiando o quitándome la ropa, cosas así. Pues, Ujú. él me decía muy comúnmente que era normal, que o sea, era algo que entre hombres no pasaba nada, o sea, sí. Sí. Entonces lo fui como minimizando yo mismo, o sea, siendo niño, no entendía el contexto, la gravedad de eso, Y entonces, normalizando. y lo fui normalizando, o sea, como un comportamiento de que, bueno, sí, no pasa nada si me veo, o sea, todo empezó así. Entonces ya cuando cumplí los 9 años, Ujú. pues yo de pequeño crecí en estatura muy rápido, entonces estaba alto ya a los 9 años, entonces eh, o sea, empezó como con conversaciones incómodas. Para mí era, o sea, bueno, había normalizado en que accidentalmente, según creía yo, ¿no? Que era accidental que me viera a veces que me estaba cambiando o algo. Ujú. Y ya empezó fue con conversaciones y preguntas incómodas, como, oye, ¿ya tienes novia? ¿Quién te gusta? Cosas así, o sea, así como preguntas muy sobre mi cuerpo, ¿no? Sobre, oye, ya te pasó esto, te has sentido esto, algo, o sea, así. Y pues sí me sentía incómodo, porque, pues, pero a la vez como yo no comunicaba mucho, ¿sí me entiendes? Entonces yo era un niño muy monosílabo, por decirlo así, a veces muy sí, no, nada, cosas así. Entonces me imagino que eso también fue un factor, no sé, ¿no? Pues igual no me siento culpable, porque yo sé que no fue mi culpa. Y, y fue escalando así la situación. ¿Y ya en qué momento este hombre se sobrepasa contigo? Bueno, él no vivía solo, vivía con los papás, ¿no? Donde él vivía, ¿no? Sí. Y no había nadie, estábamos solos y pues empezamos a jugar videojuegos, una consola. Y ya pues me empezó pues a tocar la pierna, como de que como de que venga, pero usted no ha sentido esto, o esto en las noches, o cosas así, o sea, muy Ujú. explícitas. Y yo concentrado en el videojuego, yo como hacía como que esto no está pasando. Sí. Trataba de sentirme así como que esto no está pasando, entonces simplemente o me corría o me intentaba correr. Y ya fue que sí me directamente, Ujú. ya entonces, o sea, se me abalanzó encima y me dijo, o sea, algo que nunca se me olvida es que usted es muy lindo. Mm. O sea, siento escalofríos nomás de recordar eso, o sea, fue muy impactante, porque a lo que hacía eso me decía eso, es que usted es muy lindo. Y yo pues no sabía qué hacer, o sea, yo decía, o sea, pues mi reacción fue como de quitármelo, o sea, quítate. ¿Quedaste pasmado Sí, o o...? sea, no sabía si gritar, si decir, ¿sí me entiende? Entonces, antes de eso, las conversaciones incómodas me hablaba de cosas muy explícitas, ¿sí me entiendes? Como de que, Ujú. mire, a mí me gustan yo he tenido novias y hemos hecho esto y aquello, o sea, cosas así. Ya siendo muy explícito en temas de relaciones y cosas así, me explicaba como de que sí que era normal que a veces los hombres no sé qué, o sea, antes de que pasara eso, ¿no? Sí. Y pues para mí solo era incómodo, como de que sí, ajá, y trataba ya sea de alejarme o distraerme con cualquier cosa y no poner atención. Pero ya ese fue el momento en que yo dije como que, no, pero o sea, pero ¿por qué hace eso? Pero a la vez yo estaba como de que, bueno, pero ¿será que sí es verdad? O sea, que pase eso. ¿En qué momento entonces empieza a aumentar un poquito más y tú dices, tengo que contarle a mis papás o prefieres no hacerlo? Em, pues cuento que esto fue como hasta los 14 casi 15 años, desde ese momento, o sea, desde lo que yo logro recordar, que fueron estos momentos incómodos que empezaron, entonces como desde los 8 hasta los 14 casi 15 años. Y fue algo seguido, o sea, no fue esporádico. Eh, de esa primera cosa que pasó, pues eh, mi reacción fue que ya, que parara, ¿sí me entiende? Y logré decirle, pues no, ya me quiero ir a mi casa. Y
cambió totalmente esta persona, como que dijo, o sea, dijo, bueno, tranquilo, no pasa nada, vamos y te llevo, o sea, como si no hubiera pasado nada, ¿sí me O entiendes? sea, no se asustó, No, o no tuvo sea, ninguna reacción no, o sea, normal. simplemente me dijo, listo, vamos y te llevo, sí, lleva tus cosas y vamos y te llevo a tu casa. Ya después de eso pasó como unos meses, o sea, no fue como que siguió pasando de una vez, no, o sea, no sé qué pensaba o algo, pero siguió ese acercamiento de que estaba presente, ¿no? Que iba y me recogía, me llevaba a la casa, a veces me cuidaba cuando mis papás no estaban, porque ellos solían salir de viaje hasta una semana, un mes incluso. Y él era el que te cuidaba. Y claro, entonces como ya había incluso recuerdo una vez una discusión de mi papá con mi mamá que le decía, es que usted lo consiente mucho, ese niño va a ser un afeminado, cosas así, o sea, entonces me imagino que siguiendo ese orden de ideas fue como que hubo ese espacio para que esta persona estuviera ahí, siendo masculino, ¿no? Sí. Entonces ya pasaron unos meses, tenía 9 todavía y pues recuerdo que ya fue en vacaciones, se hubo como un plan entre familias y se armó el plan y toda la cosa, entonces fue como en el lugar donde estábamos, había como una piscina recreacional y eso, entonces él me decía como de que si vas a ir al baño me avisas, o sea, y yo como que, ¿por qué tengo que decirle? O sea, y me decía como de que, bueno, es que hay mucha gente, entonces para acompañarte o algo, y yo como ya había pasado un tiempo de eso, pensé que solo eso era ese momento y que no iba a volver a pasar. Y ahí fue tu segunda. Y ahí fue ya tu hubo un segundo contacto más, porque obviamente pues estábamos en ese plan de piscina y eso, entonces pues ya no le dije, obvio no le dije y me fui callado, pero se dio cuenta y ya pues ya me la ropa y ya hubo como más contacto y ya pues ya me y, y siempre era como intentarme nunca me trataba de que no hiciera eso, o sea, no sé, algo me decía en mí que eso no estaba bien, o sea, no, y no me sentía cómodo, o sea, eso no me gustaba en serio, y me sentía muy nervioso, yo me asusté muchísimo esa vez, pero pues obviamente pensando en eso yo no, bueno, después de que pasó eso la primera vez, cuando iba a ducharme o iba a cambiarme algo, yo cerraba y le ponía candado a la habitación. Y él golpeaba. A veces sí como de que estás bien o qué pasa, o sea, ¿por qué cierras? Porque, o sea, sí, pero no decía nada más. Okay. O sea, y esto siempre fue solos, siempre estuvieron sí, yendo solos. sí. Y pues como te decía, mis padres estaban muy ocupados la mayoría del tiempo, entonces los veían comúnmente era por las noches. Entonces, esa vez sí fue como ya ahí en los baños, o sea, fue en los baños y obviamente yo dije, no voy a usar el orinal, me metí fue al baño y pues entró. Entonces ya me imagino que para que no dijera nada me tapó la boca en ese momento y yo pues no, no sabía qué hacer, o sea, yo solo pues trataba de quitarme, que o sea, que ya no hiciera eso, ¿sí me entiende? Y fue un corto tiempo, pero pues yo salí muy asustado, o sea, literal a lo que iba ni siquiera fui al baño por el susto, o sea, solo quería, y ya no me quería meter a la piscina y le dije pues a mi mamá en ese momento que me quería ir para el cuarto. ¿Y tu mamá no vio nada raro No, en que te quisieras ir? no, porque como te dije yo no era muy comunicativo, o sea, no era un niño hablador, era muy callado. De hecho, mis padres hasta me ayudaron con terapia para hablar y todo eso, para expresarme, porque pues por eso mismo les preocupaba que yo no era muy conversador. Y, y pues sí, eso ya... Fui a la habitación y agarré un videojuego y solo quería pensar en otra cosa y así me lo pasé todo el día, por decirlo así. Sí. Y ya, o sea, luego esa misma vez volvió y fue y me buscó a la habitación
que para que bajara a comer y eso. Ese Y yo, mismo día. ese mismo día, y yo como que no, no quise salir, no dije nada, o sea, solo me quedé callado. Y tu mamá no subió a buscarte. No, no, pues ella, es que a mí me daban muchas rabietas, o sea, cuando me molestaban mucho, o sea, si yo no quería hacer algo y me dan mucha rabieta, incluso tengo problemas del corazón desde chiquito por eso mismo, porque me alteraba muchísimo, por la rabia, por el enojo, la frustración, de cualquier cosa que pasara. Desde esa vez que pasó ahí, eran solo, pues, o sea, que me tocó eso. Ya hubo, o sea, de esta persona hacia mí y ya, o sea, así durante ese tiempo fue así. Y o sea, no sé, o sea, me sentía muy solo, o sea, cómo no se daban cuenta, porque, o sea, ocurría ya sea en el carro, en la casa, o sea, así de una forma tan esporádica como que... Pero hubo algún momento en donde tu familia estuvo cerca y él intentó o lo hizo, actuó. No, 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 Nunca, siempre no, fue con esta ustedes persona solos. sabía muy bien cuando yo estaba solo y siempre hubo en esas agresiones así como, o sea, muchas veces me pasaba de que me llevaba al colegio y me hacía esas cosas antes de entrar al colegio, en el carro, por ejemplo. Y yo pues, o sea, cuando eso pasaba, o sea, no quería yo estar en el colegio, no sé, no quería estar en clase, no que quería estar solo. Y, y lloraba así, lloraba. O sea, a veces estaba así en el pupitre y me quedaba así como, los profes a veces sí se le decían a mis papás como que, oye, el muchacho tiene como, el niño tiene como pereza, como que se ha vuelto muy perezoso y yo como que no, solo me intentaba dormir o algo, porque sí me pasaba que a veces, o sea, literalmente eh, mojé la cama hasta los 11 más o menos. O sea, por eso mismo me despertaba muy asustado en la noche, o sea, Tenía sueños recurrentes sí, también. porque, o sea, no solo era el contacto físico, estos toqueteos, estos actos, sino era las cosas que me decía, como que es tu culpa es que eso es muy delicado y los delicados es normal que les hagan eso, o no sé qué, o a veces cuando yo ponía mucha resistencia, pues me ponía la mano en el cuello como intentando, y pues eso me asustaba muchísimo, porque obviamente, o sea, a ti que te hagan así como que tú sientes que ya no vas a respirar, Y más siendo un niño. y más siendo un niño es muy choqueante. Entonces esas acciones y esas palabras, es que mira que por usted andar sin camisa y que no sé qué, que de hecho desde muy niño empecé con eso de que no me gustaba andar sin camisa. Eh, Cuando pasó eso, lo de la piscina, eh, me dijo en los baños una cosa como de que es que esos shorts se le ven, o sea, no sé, o sea, eso muy explícito, ¿sí me entiendes? Y eso me hacía sentir como de que no, es que era mi culpa, o sea, como si yo fuera el que buscara la manera que él me hiciera esas cosas, como si yo lo pidiera, como si a mí me gustara. Y, y pues sí, entonces desde ese momento sí recuerdo que no me gustaba usar shorts, ni estar sin camisa, ni camisillas, o sea, a mí me gustaba ya de ahí en adelante como que quería estar en pantalón siempre, camisas manga largas, cosas Cubierto. así, cubierto, lo más que yo decía, cubrir. Pero aún así pasaban las cosas. Entonces, eh, cuando esta persona, pues, por ejemplo, me agarraba del cuello y yo decía como de que, uy, si digo algo, me mata. O sea, literal. O sea, era una cara, o sea, no, es complejo. ¿En algún momento intentó algo más? Sí, a los 12. A los dos. A los 12 ya hubo un intento Ok. digo un intento porque obviamente yo entré en pánico, o sea, totalmente, y empecé a gritar y todo, entonces me imagino que se asustó por el ruido. Yo dije, no, en el edificio se van a dar cuenta o algo, entonces dejo de eso, ¿sí me De entiendes? intentar.
intentarlo y ya sí hubo ya, pero eso fue ya cuando estaba en la casa de él, que no estaban los papás. Y como eso sí era una casa, yo estaba en un edificio, un apartamento, entonces en la casa pues Ahí aprovecho. ahí hubo, sí, ahí sí hubo el acceso, sí. Pues al ver, me imagino que al ver que yo no decía nada, que yo no... eh, no, pero sí a raíz de eso fue que intenté decirle a mis padres, o sea, eso que pasó. Porque se fue con otro amigo de la misma edad, o sea, no eran personas mayores, eran jóvenes. Jóvenes. Y, y pues me llevó a la casa de ese amigo. Y pues me llevó con la idea de que no, vamos y me acompañas, vamos a estar un rato ahí entre amigos, y puedes comer lo que quieras, jugar videojuegos, lo que sea, o sea. Sí. Y tú ahí dijiste, como estoy con otra persona, no va a suceder nada. Exacto. Entonces yo confiado, yo dije, no, pues no dije nada, igual iba. Sí. y pues ya sí en ese, o sea, fue como de que ellos estaban en la sala y a mí me dejaron en el cuarto de invitados. Normal, ahí había televisión, no quería jugar videojuegos con ellos. Simplemente quería estar solo, entonces me fui allá a ver televisión y eso. Y se acercó pues el amigo de esta persona, se entró a la habitación y cerró la puerta y se quedó viéndome, yo como de que, o sea, algo me dijo como que esto va a pasar otra vez, o sea, me dio ese presentimiento y pues obviamente me levanté de la cama y me fui, intenté entrar al baño, pero pues no, me agarró el brazo y me dijo, venga que le va a gustar, esta persona me dijo que a usted le gusta, no pasa nada, o sea, nadie se va a enterar, no sé qué, y me tomó fotos y videos, lo que recuerdo, y pues obviamente yo como no sabía dónde estaba, no sabía cómo salir a la puerta y eso, entonces, pero esta otra persona no estuvo ahí, ¿sí me entiendes? O sea, solo dejó que pasara. O sea, ya sabía, no sé si ya sabía o era algo planeado, pero pues... ¿En qué momento le cuentas a tus papás? ¿En qué momento? Justo después de eso, porque ellos habían viajado como una semana, más o menos, y como nada raro me estaba quedando yo con él en la casa de él, o a veces íbamos a mi casa y nos quedamos ahí. Entonces pues esto pasaba... Te obligaba también a quedarse contigo, ¿no? en la misma cama. Y convencí a mis papás, aunque no, que él se quede conmigo, lo cuido, o sea, para que no esté solo, o sea, cosas así le decía, y yo como de que, o sea, o sea, no, en algún punto pensé como de pronto si no me arreglaba, si no me bañaba, si no sé, de pronto le iba a parecer, o sea, no me iba a hacer eso si yo no estaba limpio o algo así, o sea, en eso pensaba, o sea, se me ocurrían a veces esas cosas, pero no, igual pasaban. Entonces eran cosas como que en la ducha, que no sé qué, o sea, siempre sea en varios lugares. Y claro, pues esa vez mis papás viajaron, no estaban y me estaba quedando con él, después me llevó allá. Pasó eso y yo quedé, o sea, yo me puse a llorar. Entonces, no hacía gritos, pero en silencio me puse a llorar. Yo sí recuerdo que lloré muchísimo. Y cuando esta persona vino al cuarto y me vio que estaba llorando, pues, no sé, o sea, como que o sea, tranquilo, no pasa nada y vámonos. Y nos fuimos y yo lloré todo el camino, o sea, no así como tan exageradamente, pero sí, porque también le tenía miedo, ¿no? O sea, sí, de las agresiones físicas. Sí, exacto. Entonces, ya, ahí fue. Cuando yo dije, voy a decirle a mis papás, o sea, no dije voy a decirle como tal que me hicieron, pero simplemente le voy a decir que no quiero estar con esa persona otra vez. ¿Y pues tus papás qué reacción tuvieron o qué te dijeron en el momento? Pues yo les dije que yo simplemente les dije que no me gustaba, o sea, me dije no, que es que me caía mal.
O sea, dije así, dije, no, es que esta persona me cae mal y me molesta mucho, entonces no. O sea, ellos se Lo dije de enteran. una forma cuando le dije, o sea, o sea, no sabía cómo decirles, porque, o sea, yo sabía que sí o sí me iba a regañar mi papá. Ujú. Eh, entonces yo le dije simplemente que no me gustaba porque que él se metía cuando yo me estaba cambiando. O sea, eso fue lo que logré decir con mucha valentía Ujú. y no me gustaba. Entonces yo le dije, no, o sea, no me gusta que me molesten así, les dije yo a ellos. Entonces, pues obviamente ellos se quedaron como en silencio, como un momento. Y, y yo, y ya pues me dijeron que no, que como él me ayudaba a veces con las tareas y eso, entonces me dijeron no, que no era negociable, porque pues sí, esos años tuve mal comportamiento, malas notas, yo era de los que ocupaban los primeros puestos y pues Ujú. ya ese tiempo, pues, mis papás estaban muy enojados conmigo por eso, que ellos siempre me exigían mucho el tema del estudio. Ujú. Entonces ya me dijeron como que no, pues que él le está ayudando con las tareas, que no sé qué, usted tiene que subir la promedio, no sé qué, entonces eso no es negociable, o sea, sí. Sí. Entonces yo que dije, pues no vi más salida. Ese fue como el único intento. A pesar de todo eso, o sea, logré como tener un buen desempeño, no perdí años, Ujú. aunque sí me fueron mal varios cortes, varios periodos semestres, pero no perdí el año, no perdí los años. Y me gradué a los 15. Logré graduarme a los 15, entonces lo primero que dije fue no quiero irme a estudiar a la universidad o algo lejos. Y te saliste de la casa. Y, De me, la casa. y empecé yo a buscar la forma como de verme independiente para que mis papás me dieran esa libertad de que bueno, está bien, vaya y estudie. Ujú. Entonces viajé a otra ciudad. En esa ciudad había una amiga conocida de mi mamá, era una persona mayor, una Ujú. señora mayor. Y pues ella dijo pues que se iba a hacer cargo mío, o sea, estar pendiente, no cargo como tal, sino estar pendiente de que fuera a clases, llegar a Sí. horas, la comida, todo eso. Entonces hubo ese acuerdo y yo dije, no, sí, sí, de una, o sea, me quiero ir. Ujú. Y ya pues, gracias a Dios no tuve más contacto con esta persona. O sea, ya cuando iba a cumplir 16, yo ya estaba ya viajando para la universidad. Ahí empezó a todo colapsar, por decirlo así. Sí, ya no me estaba pasando, pero bueno, ahora qué hago con lo que me pasó. Ok. Esas fueron mis preguntas. O ¿Cómo sea, vivo con lo que me pasó? cuando empecé a investigar, Ujú. eh, cuando pasó eso a los 12, yo empecé a investigar más por mi cuenta, ¿no? En internet, cosas así. Y pues me empecé ya a enterarme de los términos correctos de lo que me estaba pasando. O sea, no es normal. Y a la vez también leía cosas como de cómo prevenirlo, cómo Ujú. comunicarlo y eso, pero pues no me sentía con esa fuerza como para decir lo que me iban a escuchar. Sí. Entonces, ya estando consciente de eso, estando en la universidad, fue una etapa muy desoladora para mí, o sea, como de que, ¿y ahora cómo hago? O sea, ¿qué hago? ¿Debo hacer algo? ¿Debo decir algo? ¿O simplemente lo ignoro? Y empezaron a tratar de buscar esos placeres rápidos, como salir de fiesta, distraerme, emborracharme, cosas así, parcharme y ya. Cuando fui a la universidad, eh, cuando estaba ya solo, sí me Ujú. hacía lesiones con cosas así. Y sentía yo que me ayudaba a calmar los nervios, porque a veces me despertaba ya sea en la noche o algo, pero o sea, demasiado alterado, sudando, a veces muchas ganas de llorar, cosas así. Yo pues como para que nadie escuchara, buscaba algo que distraerme y cuando no me funcionaba sentía que si me hacía sentir dolor eso me iba a distraer eso. Entonces así empezó como ese comportamiento. Ujú. Y ya cuando fui pasando los 16 a los 17 ya empecé a contemplar el suicidio como una opción muy viable para mí, como decir, como es lo mejor, ¿no? Te Porque, o sentías sea, muy no, abrumado. sí, no sé,
si debo contarlo, debo denunciar, no quiero, era como un sí, pero no al mismo tiempo, porque yo sabía que eso era revivir otra vez todo eso. Y aún así, yo pensaba en mis papás, yo decía, no, o sea, no me van a creer, o voy a dañar la familia, o sea, al final igual se separaron por otras razones, Sí. pero, o sea, cuando me fui preciso, ellos se separaron cuando yo me estaba graduando. Y eso también fue muy, porque también planeaba decirlo, yo decía, no, me gradúo y cuento esto y a ver qué se hace, a ver si recibo algún apoyo, pero no, ellos fueron muy distantes. Incluso en mi graduación no, ni siquiera se acercaron a hablarse o algo. No sé, decía que eso, pensaba que eso los iba a dañar más, ¿sí me entiendes? Y que estaba en ese dilema como de que papá favorito, mamá favorita, normalmente suele pasar eso, que los papás hablan mal del otro y así. Entonces era normal cuando estaba con mi mamá que me decía, es que su papá es no sé qué. Cuando estaba con mi papá me decía, fue culpa de su mamá por no sé qué, por su mal genio, por su no sé qué. Como... Y tú con tu problema mayor. Y yo con mi problema, yo como que no, ¿para qué meto la cuchara? Empeoró todo. Sí. Empecé a creerme que empeoraría todo. Y que era mejor simplemente ya no estar y dejarlos descansar, por decirlo así. O sea, si me mato, me muero, es un problema menos para ellos. Empecé a contemplar. Y pues esta visita con mi mamá y compré mucho licor. Y ya decidí como intentar en el baño, en la habitación donde estaba. ¿Y vivías con la amiga de tu mamá? Sí, allá en la universidad. Aquí en esa vez fue o sea, estaban vacaciones de comienzo de año y pues sí, yo dije como que no, o sea, no me hallaba tampoco en la universidad, o sea, sí me estaba más tranquilo, más relajado, por decirlo así, que ya no estaba pasando eso. Y tenía amigos, entre comillas, y salía a fiestas y me divertía, me distraía mucho. Y sí, estando pues esa vez, me siento muy mal por lo que hice, porque yo sé que para mi mamá fue algo muy fuerte. O sea, ya lo hablamos, ya nos perdonamos y hubo como esa sanación de eso, lo que pasó, ¿no? Pero sí fue esa vez a los 18, antes de cumplir 18, a comienzo de ese año. ¿Y lograste contarle a tu mamá? Ella me encontró porque se rompió la cuerda. Miento, no fue una cuerda, fue un cable, porque no encontré una cuerda. Había gastado todo el dinero en el alcohol que compré. Y tomé hasta que ya me estaba muy nervioso de eso, pero ya lo había pensado antes. Y no sé en qué momento pues me sentí como muy frustrado, porque pues volví a la casa donde pasaba eso y mi papá ya se había ido, ¿no? Él salió del país, se fue. Entonces mi mamá estaba ahí en ese apartamento donde yo recordaba como que fue todo como, vine a vacacionar, pero solo me trae recuerdos, o sea, malas cosas. Entonces fue en mi habitación, ya no era mi habitación, pero bueno, había una habitación para mí y tenía su baño y todo, entonces yo solo tomé, hasta que ya cuando me sentía muy nervioso, muy como de que asustado, y decidí tomar hasta que se me pasara el susto, y ya cuando me sentía ya como muy adormilado, muy de lo poco que recuerdo, porque solo recuerdo una sensación horrible de que se rompió este cable, o sea, estaba el marco de la ducha que soporta la puerta corredera, ahí fue. Y el marco soportó, lo que no soportó fue el cable que usé para y se rompió. Y mi mamá recién había llegado y era de noche. Entonces, el ruido. El ruido. Okay. No recuerdo quedarme inconsciente y recuerdo despertar en el piso con un dolor y una sensación horrible. O sea, eso es algo que nunca se me va a olvidar, esa sensación. ¿Y con tu mamá Y mi mamá golpeando la puerta. Durísimo, o sea, como, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó, hijo? O sea, cosas así. Y yo como de lo que podía hablar decía, ayuda, mamá. Estiré la mano y logré quitarle el seguro a la puerta, porque pues era una puerta grande y ella sola no hubiera podido abrirla. De ya hubo pues el escándalo, la alerta, todos los vecinos y eso, ya llamaron a la ambulancia y todo eso para que me bajaran en camilla y todo.
para el centro. Y pues ese sinsabor, ¿no? De esa incomodidad, como bueno, sobreviví, o sea, literal. Un poquito más y no la cuento, sí me decían en el hospital. Okay. O sea, fue tan grave que mis ojos quedaron llenos de sangre, o sea, se hicieron coágulos en los ojos. Esas manchitas, manchas de sangre que están por la exposición y eso ya, o sea, si no se hubiera roto eso, no lo estuviera contando. Bueno, estás aquí hoy también para contarnos tu historia. Sí. Y al día de hoy tú ya estás bien, o bueno, bien nunca se va a estar, pero sí ya has mejorado la situación con tu mamá, con tu papá. Sí. Ya es... Me he dado la tarea. He transformado, no superado, pero sí transformado el tema. He aprendido las herramientas. He adquirido un apoyo muy grande aquí en Duitama. En las instituciones como la Casa de la Mujer y eso, entonces como que me dio ese espacio para ir y buscar ayuda, conversar con profesionales y ver qué me hacía falta, porque lograba como estar bien por un tiempo, pero otra vez llegaba otro momento en que estos pensamientos y recaídas en querer ya acabar con todo otra vez, y hubieron más intentos aparte de ese fue uno, el primero, como tal, aparte de hacerme, de autolesionarme, ¿no? Hubieron más, entonces como que pasaba ese intento y me daba un tiempo de no pensar en eso y estaba yo tranquilo y trataba de continuar con mi vida normal, pero volví otra vez a sentir esos pensamientos, esos impulsos, y ya fue cuando yo estaba y estando aquí en Duitama, pues yo dije, no, ya debo buscar dónde o con quién hablar, porque no recurrí al centro de salud médico porque pues es muy dispendioso lastimosamente, y la atención es muy deficiente a veces. Los profesionales muchas veces no están como abiertos a esos temas, y de lo que he escuchado por amigos que sí han asistido a esas terapias, que no. Y al día de hoy parece no. ¿Sigues yendo a la Casa de la Mujer? El día de hoy sigo yendo a la Casa de la Mujer, compartiendo mi historia, mis vivencias, mis experiencias, lo que aprendo, lo que sigo aprendiendo, para pues ver qué se aprende, o sea, que logren ya sea aprender algo de uno y uno de otras personas. Bueno, te agradecemos mucho por habernos permitido estar hoy contigo, por contarnos tu historia, que no solo te ha pasado a ti, sino a muchas personas, a muchos hombres, a muchas mujeres, que pues al día de hoy muchos han callado y han dicho por vergüenza, por creer que ellos son pues los victimarios, prefieren no contarlo. Te agradecemos. Uno nunca es el culpable de esas cosas. Te agradecemos muchísimo por haber estado hoy con nosotros. Gracias, Michelle. Y esperamos que sigas en tu recuperación, porque como lo dije al principio, no es fácil, pero te agradecemos muchísimo por habernos contado hoy y haberte abierto como lo hiciste hoy. Y sí, muchas gracias por el espacio, y pues espero de que contando mi historia, los padres o los hijos o quien esté pasando por eso, ya sea joven, mayor, se den cuenta de que hay derecho de hablar totalmente, que no se sientan mal y busquen la ayuda a tiempo. O sea, no permitir, por más fea que se vea la situación, por más en peligro que uno se sienta, que incluso sienta uno que le van a hacer daño, ya sea a uno o a los familiares, porque eso es lo que suelen decir esas personas que hacen eso, ¿no? Eso es mentira, no crean en eso. O sea, busquen. Si sienten que eso no es correcto, busquen con quién hablar. Y más si es una autoridad o un profesional, se hallará la vía, la forma, ¿no? De buscar ayuda. De buscar ayuda. Así es. Muchas gracias a todos también por permitirnos este espacio, y también a la óptica Marín, como lo dije, para que pues quien quiera se acerque aquí, y nos vemos en otro programa.